Continuamos hablando acerca de la interfaz de usuario del Adobe Premiere Pro CS5. Vamos a ver ahora acerca del cambio de las preferencias. La apariencia y el comportamiento del Adobe Premiere Pro CS5 se puede personalizar a la hora de determinar la longitud predeterminada de las transiciones y para definir el brillo de la interfaz de usuario como vimos. La mayoría de estas preferencias siguen siendo efectivas hasta que se modifiquen. No obstante, las preferencias que defina para discos virtuales se guardan con sus proyectos. Siempre que abra un proyecto, irá de forma predeterminada a los discos virtuales seleccionados al configurar el proyecto. Para editar las preferencias, vamos al menú Edición. A continuación, escogemos Preferencias en el Windows o Preferencias en el Macintosh. Y luego seleccionamos la categoría de preferencias que deseamos modificar. Vamos a escoger la primera de ellas, llamada Generales, tras lo cual se abre el cuadro de diálogo Preferencias con las distintas categorías. En el panel Generales del cuadro de diálogo Preferencias podemos personalizar todos los ajustes, desde la duración del predesplazamiento de reproducción hasta el comportamiento de las bandejas. Luego tenemos el panel Aspecto. Como vimos, en este panel Aspecto podemos definir el brillo total de la interfaz del usuario. Luego tenemos el panel Audio. Aquí tenemos varias preferencias, como por ejemplo correspondencia automática de la hora. Aquí tenemos varias opciones que podemos modificar. La correspondencia automática de hora especifica a la hora en el mezclador de audio de una propiedad de efecto que regresa a su valor inicial. La preferencia correspondencia automática de hora afecta a las propiedades en modo tocar y en modo de lectura para los efectos del fotograma clave. Luego tenemos el tipo de mezcla 5.1. Esta opción especifica el modo en el que el Adobe Premiere Pro mezcla canales de origen en pistas de audio 5.1. Luego tenemos silenciar entrada durante grabación de línea de tiempo. Debemos seleccionar esta opción para evitar el cuadro de entradas de audio durante la grabación en líneas de tiempo. Luego tenemos la opción de formato de pista predeterminado. Esta opción nos permite definir el tipo de pista en el que se presentan los canales de audio del clip cuando se agrega el clip de una secuencia, ya sea mono, estéreo, mono con estéreo o 5.1. Si escogemos la opción mono, esta asigna los canales de audio de origen para que se coloquen en pistas de audio mono independientes. Por ejemplo, cuando seleccionamos mono en el menú formato de pista predeterminado, el Adobe Premiere Pro asigna cada canal de origen a una pista mono independiente durante la captura o importación. Si usted captura un origen estéreo con este ajuste, el Adobe Premiere Pro asigna cada uno de los canales de origen a una pista mono independientemente. Se puede aplicar el formato de pista mono a clips que contengan cualquier número de canales de audio. Si importa un archivo que contiene 5.1 canales, se asignarán a 6 pistas de audio. Cuando agrega el clip a una secuencia, los clips de pista mono independientes permanecen vinculados. En cuanto a la opción estéreo, esta asigna los canales de audio de origen para que los canales emparejados se coloquen en pistas de audio estéreo. Se puede aplicar el formato de pista estéreo a clips que contengan cualquier número de canales de audio. Si el clip no contiene un número par de canales, se crea un canal silencioso. El canal silencioso se empareja con el canal sin emparejar cuando el clip se agrega a una secuencia. En cuanto a la opción mono con estéreo, se asigna los canales de audio de origen para que cada uno se coloque en una pista de audio estéreo. El Adobe Premiere Pro CS5 duplica el audio de capa canal de origen mono y lo coloca en los canales izquierdo y derecho de una pista estéreo. Usted puede aplicar el formato mono como estéreo a los clips que contengan cualquier número de canales de audio. Y finalmente tenemos la opción 5.1. Esta asigna los canales de audio de origen para que uno o más grupos de 6 canales se coloquen en pistas de audio 5.1 independientes. Si el número de canales de origen no es múltiplo de 6, el Adobe Premiere Pro crea una pista de audio envolvente 5.1 con silencio en uno o más canales. También tenemos la opción de reducción del fotograma clave inicial. Esta crea fotogramas clave solo en puntos que no contienen una relación lineal con los fotogramas clave de inicio y fin. Por ejemplo, imaginemos que estamos automatizando una transición de 0 decibeles a menos 12 decibeles.
Con esta opción seleccionada, el Adobe Premiere Pro crea fotogramas clave solo en los puntos que representan un aumento del valor desde los fotogramas clave del principio, es decir, 0 decibeles, y del fin, o menos 12 decibeles. Si no selecciona esta opción, el Adobe Premiere Pro puede crear varios fotogramas clave incrementales de valores idénticos entre esos dos puntos, dependiendo de la velocidad a la cual modifique el valor. Esta opción se selecciona de forma predeterminada. También tenemos la reducción de intervalo en tiempo mínimo. Esta opción crea fotogramas clave solamente a intervalos mayores que el valor especificado. Usted puede introducir cualquier valor entre 1 y 2000 milisegundos. Enseguida tenemos la siguiente categoría, que es el hardware de audio. En este panel del cuadro de diálogo Preferencias podemos especificar el dispositivo de audio del equipo y los ajustes, incluidos los de ASIO para solo Windows o los del tamaño de buffer para solo Macintosh, que el Adobe Premiere Pro utiliza para grabar el audio. Enseguida tenemos la categoría de asignación de salida de audio. Aquí podemos especificar el altavoz de destino en el sistema de sonido de su equipo para cada canal de audio admitido. Luego tenemos las opciones de guardado automático. De forma predeterminada, el Adobe Premiere Pro guarda el proyecto cada 20 minutos y conserva las últimas 5 versiones del archivo del proyecto en el disco duro. Usted puede volver a una versión guardada anteriormente en cualquier momento. El archivo de muchas iteraciones de un proyecto consume relativamente poco espacio en disco, porque los archivos de proyecto son mucho más pequeños que los de video de origen. Resulta más conveniente guardar los archivos del proyecto en el mismo dispositivo de la aplicación. Los archivos se guardan en la carpeta de guardado automático del Adobe Premiere Pro. Enseguida tenemos las opciones de captura. Estas se encargan de controlar cómo transfiere el Adobe Premiere Pro el video y el audio directamente desde una plátina o una cámara. Los otros ajustes del proyecto no afectan la captura. El contenido de este panel depende del modo de edición. Si se va a capturar material del archivo DB, utilizamos los ajustes de captura DB predeterminados. Si está seleccionado el formato de captura de DB IEEE 1394, no estarán disponibles las opciones, ya que se ajustan automáticamente a la norma 1394. Pueden aparecer opciones y formatos de captura adicionales cuando instalamos otro software, como por ejemplo el software incluido en una tarjeta de captura homologada compatible con el Adobe Premiere Pro. Luego tenemos la siguiente categoría, que es la de control de dispositivos. En esta categoría se encuentran varias opciones que nos permiten especificar los ajustes que utilizará el Adobe Premiere Pro cuando controla un dispositivo de grabación o reproducción, como un VTR o una videocámara. Luego tenemos el panel de opciones de colores de etiqueta, donde podemos cambiar los colores predeterminados asignados a las bandejas, secuencias y diferentes tipos de medios. Luego tenemos los valores predeterminados de etiqueta, que es un complemento a la categoría anterior. En cuanto a las preferencias de medios, en el panel de medios podemos especificar la ubicación de los archivos de caché de medios. Estos son archivos creados por la función Media Caché, incluidos archivos de audio conformados, archivos de audio PEK y archivos de índice de video para MPEG. Asimismo, podemos cambiar la ubicación de la base de datos del caché de medios y eliminar los datos que no se utilicen. Los ajustes adicionales especifican el modo en el que el Adobe Premiere Pro administra distintos tipos de materiales. Enseguida tenemos las preferencias de memoria. En este panel de memoria podemos especificar la cantidad de memoria RAM reservada para otras aplicaciones y para Adobe Premiere Pro. Por ejemplo, a medida que se reduzca la cantidad de RAM reservada para otras aplicaciones, aumenta la RAM disponible para Adobe Premiere Pro. Algunas secuencias, como las que contienen imágenes fijas o video de origen de alta resolución, requieren grandes cantidades de memoria para el procesamiento simultáneo de varios fotogramas. Estas secuencias pueden obligar al Adobe Premiere Pro a cancelar el procesamiento y mostrar una alerta o aviso de memoria baja. En estos casos, usted puede maximizar la memoria disponible cambiando la preferencia de optimización del procesamiento de rendimiento a memoria. Cambia de nuevo esta preferencia a rendimiento cuando el procesamiento ya no requiera la optimización de la memoria de esta manera. Enseguida tenemos las opciones o preferencias de ajustes de reproductor.
En este panel podemos seleccionar el reproductor predeterminado. El Adobe Premiere Pro utiliza el reproductor para reproducir medios de clips y secuencias de imágenes. En este caso únicamente tenemos el Adobe Premiere. Luego tenemos las opciones de titulador, donde podemos cambiar las letras que el Adobe Premiere Pro muestra en el panel Muestras de estilo del titulador y en el navegador de fuentes. Y finalmente tenemos las opciones de recortar. En este panel de opciones tenemos varias características. Este panel incluye los botones de desplazamiento de recorte grande. Al hacer clic en uno de estos botones se mueve un punto de recorte antes o después. En el panel de recorte de este cuadro de diálogo de preferencias podemos especificar el número de fotogramas que los botones de desplazamiento de recorte mueven puntos de recorte. Recomiendo que navegue por cada una de estas características y preferencias, mirando cada uno de sus valores y viendo cómo los puede editar para aplicarse directamente a su interfaz y al proyecto sobre el cual usted está trabajando.